Vimos el mensajero, ya vimos al receptor, cómo llegar, utilizar el mejor método, ser astuto. Y ahora vamos con la última, bueno, la tercera, pero parece que va a ser la última. El mensaje. A ver, ahora sí, a ver. Quiero verlos, por favor. No me dejen solo. Al menos que se demoren más para ir al baño. Ahí está, Orlando, mucho gusto. Josué, Samuel, vamos los muchachos, ¿eh? Vamos los muchachos, somos más. Vamos que podemos, hay que hacer la contra de las chicas, porque siempre hay más chicas, ¿eh? En este caso, Samuel, Josué, Orlando, vamos ganando. Vamos 4-2. A ver, el mensaje. Esta es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Vos qué compartís cuando sentís que tenés que hablar del Evangelio? Primero que nada, vamos a ir al original. La palabra etimológicamente, es decir, en el original, evangelion significa. Evangelion, eso significa. Ewan significa buen y gelion significa mensaje. Mayormente cuando hablamos de ángel le decimos angelion, ¿sí, no? Ángel es angelion, pero en este caso es gelion, que significa mensaje. En este caso sería buen mensaje. ¿Bien? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buen mensaje. Eso es todo. ¿Sí? Si querés quedarte con eso nada más, buen mensaje. ¿Qué es el evangelio? Acordate, Romanos 1:16. Es el poder de Dios para salvación. Eso nunca te olvides. Si alguien te pregunta qué es el evangelio, es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Y qué significa la palabra evangelio? Significa buen mensaje o buena noticia. Eso significa. Quédate con eso, para mí es importante. Ahora, cuando hablamos de la tercera lección, que es ten un buen plan de vuelo, es la tercera lección si tienen ahí el PDF, es importante entender qué debo transmitir cuando comparto el mensaje del Evangelio. Hay muchos métodos. Ya te dije, el método del Evangelio ilustrado, el método del folleto, el método de la Biblia con color, el método de las lapiceras. Como te dije, vos podés crear los métodos que vos quieras. Pero ¿cómo sé que un método está completo? Es cuando tiene un mensaje completo. Y yo te quiero compartir algo que te quiero advertir. Muchas veces nosotros compartimos de manera equivocada el mensaje del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque lo compartimos incompleto. Y sabes, hay un peligro en todo esto, porque ¿sabes qué pasa? Cuando yo iba a las iglesias, cuando era joven, me hablaban mucho del amor de Dios, que Dios te ama, que Dios hace aquello, es verdad, Dios es amor. Pero en el mensaje del Evangelio es un mensaje completo, es concreto, no le podés separar y decir, no, bueno, primero te hablo del amor, luego te hablo del pecado, luego... No, es un mensaje completo. Y cuando vos vayas a predicar, hoy te quiero compartir qué debe estar en tu mente, ¿no? Como hacer un check, así, check. Ya le compartí esto, ya le compartí esto, ya le compartí esto, ya le compartí esto. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Nos vamos por las ramas. Terminamos hablando del tío, del abuelo, del primo, del sobrino, la Rosa de Guadalupe, y te perdes. Por eso, cuando vos compartas el Evangelio, hoy quiero compartirte cómo debe ser un mensaje completo, conciso. Bien, eso es importante. Porque a veces me pasaba a mí que hablaba de cualquier cosa, de la redención, de la Trinidad, y no llegaba al punto. Muy bien, primero empecemos con el peligro. ¿Cuál es el peligro de que a veces nosotros compartamos mal el Evangelio? Acordate que Evangelio es buen mensaje, es un mensaje que debe ser transmitido completo. ¿Quiénes somos los mensajeros? Nosotros. Bien, la palabra de Dios me enseña que un mensaje debe ser transmitido de manera correcta. ¿Sí? La palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Quiero que abras tu Biblia y lo puedas leer conmigo. Va a dar una advertencia muy grande. Capaz se te pongan los pelos de punta, pero vas a ver que yo muchas veces caí en este pecado. Podría decirse que también finalicé en eso. Gálatas 1, 8. Dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, es decir, si alguien les compartiere una buena noticia diferente, ¿qué dice? Sea anatema, es decir, sea maldito. Chicos, ¿por qué lo que les quiero compartir ahora es muy importante?
Porque muchas veces yo compartí un mensaje incompleto. Le cambié a mi manera. El método lo puedo cambiar, pero el mensaje jamás. El mensaje jamás lo puedes cambiar. Porque el mensaje Dios lo dejó, Dios lo instauró y Dios lo dejó para que lo compartamos. Eso yo no lo puedo ni tocar. Yo hoy te quiero compartir cuál es ese mensaje para que siempre lo tengas presente. Porque si no, vas a dar un mensaje incompleto. A veces yo iba a las personas y les decía, Dios te ama, Dios esto, Dios quiere esto, y evitaba hablarle del pecado. Y la persona se emocionaba y decía, es verdad, Dios me ama y estoy pasando una situación difícil. Y me decía, gracias por compartirme ese mensaje. Pero nunca le hablé del pecado. Entonces fue un mensaje incompleto. O sea, lo que entendió fue todo el amor de Dios y la emoción, pero nunca entendió que era un pecador que necesitaba hacer la redención, necesitaba ser limpiado. Pero ojo, no puedo cambiar el mensaje, porque si no sería anatema. Bien, para poder entender esto, yo quiero compartirte algo muy importante. Sería la lección número 3, y es el acróstico. Juntamente con el ministerio de Dare to Share, hay una forma de compartir el mensaje del Evangelio que nos ha, como así decirlo, no ha funcionado muy bien para tener siempre presente esto. Y quiero compartirlos. A ver, ¿dónde está acá? Vamos acá. Acá está. Pantalla completa. Momento, ¿no? Acá. Perfecto. Ten un buen plan de vuelo. Ahí está. Cuando ya estás con la motivación correcta, con el tanque lleno, con las personas listas para compartir, entendiendo el receptor, ahora cuando estás en el medio del viaje, cuando ya estás con la persona hablando, ¿qué le debes compartir? Bueno, no te olvides. Primero que nada, ten un buen plan de vuelo. ¿Qué quiere decir eso? Que vos debes entender que debes transmitir un mensaje completo. Nosotros lo hicimos con un acróstico, pero el ministerio lo hizo con un acróstico que es Cristo, ¿sí? Vamos a ver primero la C. La C significa fuimos creados para tener una relación con Dios. Quiero mostrarte completo, a ver dónde está. Esta vez, Cristo. Son las 5 cosas que debes compartir en tu mensaje. Ya sea que empieces por la O, termines con la C, comiences por la R o termines por la T. Siempre debes tener, que tu mensaje sea completo, debe tener estos 5 puntos. Primero, fuimos creados para tener una relación con Dios. No te olvides. Primer punto, cuando tú compartas el Evangelio de Dios, debes entender que Dios creó al hombre para tener una relación con él. ¿Dónde vemos esto? En Salmos 103. Dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos tus suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Él nos creó. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre quiso tener una relación. Es importante cuando tú empieces a entablar una conversación con alguien, es importante a veces empezar por ahí, ¿no? A veces no nos toca empezar directamente a hablar hablar de Jesús, pero cuando empiezo a hablar con una persona, a veces tengo que empezar mostrándole cuál fue el plan de Dios. Porque el plan de Dios no era que el infierno sea para nosotros, era para el Satanás. Pero como Dios es santo, Él no puede tener pecado. Eso es importante que vos puedas entender. ¿Por qué Dios? Hay personas que me preguntan a mí, Abraham, a ver si Dios es tan bueno, ¿por qué nosotros no podemos ir al cielo todos? ¿Te han preguntado eso alguna vez? Me habían preguntado, Abraham, por qué si Dios, vos hablas de tu Dios, me decís que nadie puede ir al cielo y todos estamos condenados al infierno? Bueno, cuando empezás a hablar con la sed y decir, bueno, fuimos creados para tener una relación con Dios, le empiezas diciendo, ¿no? Dios, ¿cuál era el plan de Dios? Era que el infierno sea creado para Satanás. Dios creó el cielo para todos sus hijos y Él desea que todos sean sus hijos. Pero es interesante que significa que todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Yo te quiero decir esto a vos. Vos y todos los seres humanos somos criaturas, pero no todos somos hijos de Dios. Fuimos creados todos para tener una relación con Dios. Todos podemos tener una relación con Dios, pero hay un problema y esa es la R. Rompimos esa relación al pecar. Es importante que en alguna parte de cuando tú le compartas el Evangelio a alguien, en tu mente hables del pecado. Siempre, ya hablé del pecado. Rompimos esa relación al pecar, rompimos esa relación. ¿Ya le hablé del pecado? No, bueno, tienes que hablar en algún momento del pecado. A veces
el primer punto, fuimos creados para tener una relación con Dios, funciona mucho para entablar una relación, una conversación, ¿sí? Cuando le empiezas a averiguar, a admitir, indagar, la persona te empieza a contar cuál es su Dios, ¿no? Bueno, yo creo en Dios a veces, yo voy a la iglesia y todo lo demás. Y tú le empiezas a contar, ¿no? O sea, la iglesia es un lugar lindo, la iglesia es un lugar bonito para sentir una emoción, pero en realidad Dios tiene un plan para tu vida. Pero lastimosamente ese plan está dañado. Por eso cuando nosotros le hablamos a los niños, le hablamos del cielo, ¿no? Que Dios creó el cielo, que es color amarillo, dorado, que hay oro y todo eso. Pero en algún momento al niño le tienes que decir cuál es la consecuencia para que no se cumpla ese plan. ¿Por qué no se cumple? Por el segundo punto, rompimos esa relación al pecado. Tienes que decirle en algún momento de la conversación a la persona que tú hables que es pecadora. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, pues todos han pecado, por cuanto todos han pecado, están privados de la gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Mi pecado me condena al infierno. A veces es duro decir eso a las personas, chicos, que están acá, pero a veces no podemos faltar de decir eso. A veces las personas no quieren decir, mira, ¿sabes qué, Juanito, Pepito? Ustedes son unas personas maravillosas y Dios quiere que vayan al cielo. Pero hay algunas cositas malas que hacemos, ¿no? No, 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 no. Llega un momento que vos tenés que entablar una relación tan estrecha para poder ser transparente y decir, ¿sabes qué? Yo te quiero decir algo muy triste. Vos fuiste creado para tener una relación con Dios, pero por causa de tu pecado, rompiste esa relación. Tu destino es el infierno. Y es triste porque a veces las personas no les gusta que le digan que son pecadoras. Pero yo les quiero decir a ustedes, justo lo tengo acá al frente, a Jennifer, Sara, Orlando, Marjorie, Denise, no podemos cambiar ese mensaje del Evangelio, no le puedes alivianar. A veces queremos ser buenos, ¿no? A veces decimos, no, tú, a veces hay cositas malas que hacemos. No, hay muchísimas cosas malas. Y hay un montón de formas de hacerles caer en cuenta a las personas. Mira, yo te quiero decir algo. ¿Cuántos años tengo yo? Tengo 26 años. Quiero que hagas esta cuenta matemática conmigo y te va a volar la cabeza. A ver, tengo acá a Jennifer. Jennifer, ¿cuántos años tienes? Sin miedo. 25. 25 años. Ok, Jennifer, tú tienes 25 años. Jennifer, que tú hagas una mentira por día. Una mentira. Es decir, un pecado por día. En el año, ¿cuántos pecados tendrías? Calculando que solamente pecaras una vez por día. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Es decir, Jennifer tendría 361 pecados. Solamente pecando una vez por día una mentira. Ahora Jennifer nos contó en confianza que tiene 25. Jennifer, multiplica 365 por 25. ¿Cuánto te sale? Ya lo hice. Sale 9125, si no estoy muy mal. ¿Te das cuenta? Gracias, Jennifer. Gracias por ser parte. Con esa suma le puedes hacer caer a la persona en cuenta. ¿Te das cuenta si tan solo hicieras una cosa mala? Y la persona dice, tenés razón. En esta parte donde tú le hablas del pecado, tienes que hacerle caer en cuenta a la persona, tienes que sacarle la muleta de decir, no, pero yo no hago tantas cosas malas, yo presto dinero, soy buena persona. No, 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 tú eres una persona pecadora y no hay nada que puedas hacer. Por eso vamos al tercer punto. Dice, es imposible quitar nuestros pecados haciendo buenas obras. Y esa es la muletilla que todos tienen. Sí, pero Abraham, yo soy buena persona. Y empezamos a pensar que presté dinero, que di dinero, que siempre doy a fundaciones y todo lo que quieras. Pero tú le tienes que hacer entender a la persona, como dice Efesios 8:9, por gracia sois salvos. Tienes que decir a la persona, tú no puedes hacer nada para quitar tus pecados, nada. Y las personas te dicen, pero Abraham, yo soy buena persona. Y a veces con este ejemplo me encanta, porque tú le dices, a ver, colócate en una balanza. Si tú fueras transparente y sincero, y si el cielo fuera por buenas y malas cosas, ¿cuál crees que ganarían en tu vida? Y muchas personas te dicen malas. ¿Te das cuenta que sería injusto que Dios dijera que fuéramos al cielo por las buenas y malas cosas que hicimos o malas cosas que hicimos?
¿Te das cuenta que si fuera por cosas buenas o malas, todos estaríamos condenados al infierno? Y le digo esta cosa, a ver, ¿vos cómo ves al mundo? ¿Ves al mundo que va a lo positivo o ves a lo negativo? Padres que violan a sus hijos, hijos que matan a sus padres. No, veo lo negativo. Entonces te das cuenta que el mundo está inclinado hacia lo malo. Siempre vamos a hacer las cosas malas. Ah, tienes razón, es verdad. Y a veces las personas dicen, no, pero yo con mis cosas buenas puedo ganar el cielo. Y no es así. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasa si Orlando hoy se enoja y maltrata a su mamá y le dice cosas hirientes? Y cierra la puerta, ¿no? Se hace el duro así. Y Orlando se arrepiente, le dice, mamá, perdón. ¿Qué hice, mamá? No pude haberte hecho esto. ¿Sabes qué, mamá? Voy a limpiar toda la casa todos los días del año hasta el 2027. Y voy a lavar los platos, todo, hasta los 2030. Ahora, cuando Orlando empieza a hacer todas esas cosas buenas, ¿la mamá es como que mágicamente se olvida de todo lo malo que le hizo? No. ¿Automáticamente se arregla la puerta que él hizo de un portazo? No. Chicos, a veces hay que preguntarle a la persona, ¿te das cuenta que inclusive estás pagando consecuencias por tus malas decisiones del pasado? Y te va a decir, sí, por eso, lo bueno no quita lo malo. No puedes, porque por gracia es, no es por lo que seas. Y a veces la persona tienes que decirle, mira, no hay nada que puedas hacer para quitar tu pecado. Y a veces es triste porque le tienes que decir, ¿sabías que por más que ames a tu mamá, Jennifer, no le puedes quitar el pecado a tu madre? ¿Por qué? Porque también eres ser una persona pecadora. Y la persona te piensa y te dice, tenés razón. Cuando la persona dice, tenés razón, es porque está abierta y dice, a ver, entonces, ¿qué hago? Hasta ese momento tú tienes que tenerla pensando y diciendo, ¿qué hago? Me doy cuenta que fui creado para tener una relación con Dios, pero por mi pecado rompí esa relación y mi destino es el infierno. Y también me es imposible quitar mis pecados haciendo buenas obras. ¿Qué hago? Y ahí es cuando das vuelta a la tortilla, ¿viste? Y le dices, yo te quiero dar la solución. Y hay personas a veces que te ruegan y te dicen, yo quiero saber cómo puedo ser salvo. Hay personas que a veces no me ha tocado hablar y me han dicho, pero yo quiero, Abraham, ser salvo, decime cómo puedo. Y le digo, ¿sabes qué? Te quiero dar la solución como a mí alguien un día me la dio. Y ahí es cuando vamos al acróstico, la letra S. Solamente la muerte y resurrección de Jesús puede pagar el precio del pecado. Y es interesante porque cuando ves Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Hay personas que se lamentan y se largan a llorar y te dicen, habrán las cosas que yo hice, nadie me la va a perdonar. Y es cuando vos utilizas la palabra de Dios y le dices, sabes que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando compartes esta parte del Evangelio, hay muchas reacciones. Hay muchos que lloran, hay muchos que se ríen, hay muchos que se quiebran de una manera increíble porque abren sus ojos y dicen, es verdad. Y a veces te preguntan, ¿y cuánto tengo que pagar? No tienes que pagar nada, solamente la muerte y resurrección de Jesús puede pagar el precio del pecado. Y a veces vivimos en un mundo donde todo te cobran, ¿no? Todo, o hay letras pequeñas. Y hay un peligro en todo esto que al final les quiero contar. Y luego le dices, la persona te dice, bueno, yo quiero ese regalo. Yo quiero creer que solamente la muerte y resurrección de Jesús puede pagar el precio del pecado. Y tú le dices, la T, el acróstico de Cristo, la T dice, todo el que pone su fe solo en Jesús tiene vida eterna, solo debes creer. Porque el Señor dice, porque más a todos los que le recibieron y creyeron, le dio la potestad de ser hechos hijo de Dios. Y la persona se cae al piso, a veces dice, no puede ser. Todo esto es gratis. Mira, en este momento cuando tú le dices que solo Jesús, poniendo la fe en Jesús, puede ser salvo, es cuando la persona te dice, yo no podría creer que tanto tiempo pensé que te cobraban para ser salvo. Porque hay gente que va a la iglesia para ser salvo, hay gente que hace cosas para ser salvo, hay gente que cree que haciendo
siendo una mejor persona puede ganarse un terrenito más en el cielo, ¿no? Como que ya tengo, ¿cuánto vas pagando? Voy pagando la letra 15 del cielo. No, no puedes pagar el cielo, no lo puedes ganar, solo lo puedes recibir por gracia. ¿Y qué es gracia? Regalo. Y acá hay un problema, porque sabes que si yo me voy toda esta cuadra, porque lo hemos hecho, sabes que las personas te dicen, ¿vos crees en Dios? Todos te van a decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Son todos salvos entonces? Si yo me paro en un bus y le digo, ¿todos creen en Dios? Sí, todos creemos en Dios. ¿Son todos salvos? No. Este es un peligro. No todos son salvos los que digan que creen en Dios. Entonces, ¿cómo es la salvación? La salvación, más que creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Es creerle todo el mensaje completo. Porque hay gente que cree que hay un ser superior y dice, sí, yo busco a Diosito cuando me siento mal, yo busco a Diosito cuando me va mal en la familia, Diosito siempre me provee, nunca me falla. Y le tienen como alguien superior y que está cuando tiene que estar y no está cuando no tiene que estar. Pero la persona que cree que tenía una relación con Dios y que la rompió por el pecado y que le es imposible llegar al cielo por sus buenas obras y que solamente la buena obra y resurrección de Jesús puede pagar el precio del pecado y deposita su fe, le cree a Dios. ¿Por qué? Y esta es la pregunta más importante, chicos. Porque todo el evangelio que tú le compartas se encuentra en la Biblia. La gente cree un montón de cosas, chicos. Y te quiero decir algo triste, que tu amigo, que tu joven, que tu papá y tu mamá digan que creen en Dios, no basta. Ese es un tema muy difícil. Ese es para un taller de seguridad y salvación. Un tema muy profundo y muy para otro momento será. Pero se trata realmente de entender quién es Jesús en tu vida. ¿Sabes qué? Cuando yo tenía la edad de ustedes, no sé, Jennifer tiene 25, ¿no? Hay alguien que tenga 16, 17, 15. Me preguntaban a mí, Abraham, vos si te morís al cielo, ¿dónde vas? Y yo decía, bueno, tenía memorizado, ¿no? Y yo si me muero me voy al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús murió por mis pecados. Y era una persona robótica que respondía por responder y me sabía de memoria. Porque, como te conté, mi casa era cultura cristiana, toda mi casa. Toda mi casa y me sabía de memoria el Evangelio. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando estás solo y te cuestionas tu eternidad y no sabes si vas para arriba o para abajo, ahí es. Ahí es. Si es solamente por decir o porque realmente le crees a lo que dice Dios. Dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación viene porque yo le creo a Dios lo que dice en su palabra, no por lo que yo siento o quiero creer. Es creerle a Dios. Creerle a Dios, ¿qué significa? De que soy pecador, de que la paga de mi pecado es la muerte, que no puedo hacer nada para ser salvo, que solo la obra de Cristo en la cruz puede salvarme y que solo debo creer. Eso es, porque lo dice su palabra. Ahora yo te quiero hacer una pregunta medio difícil. Si yo tendría que preguntarte, ¿quién es Jesús? O si tendría que preguntarte, ¿con qué versículo de la Biblia? Ya no sé que te acuerdes la cita, pero sí parafrasear. ¿Con qué versículo aceptaste a Cristo en tu corazón? Porque tuvo que venir de la Biblia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú tienes que entender que todo está depositado, basado en la palabra de Dios. Porque ¿dónde dice que yo soy salvo por fe? ¿En algún letrero? ¿En alguna carpa? ¿En la iglesia? No. Lo dice esto. Por eso se trata de creerle a Dios. Porque creer a Dios, muchos lo pueden decir. Pero yo creerle a Dios es creerle a su palabra. Que soy un pecador, que la paga de mi pecado es la muerte, que no puedo hacer nada para ser salvo, que solo la obra de Cristo en la cruz me puede salvar y que solo debo creer. Eso es creerle a Dios. Y te quiero preguntar algo más. Si si hoy llegaras a morir y te encontraras frente a la entrada del cielo y Dios te preguntara, Jennifer, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué le dirías? Esa es una pregunta que tenemos que empezar a hacer, cambiar la pregunta, porque a veces estamos acostumbrados a preguntar, ¿y hoy a dónde te vas? Al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús murió por el pecado. Y lo tomás tan simple y tan intelectual que no lo vivís ni lo sentís, solamente lo escuchaste, levantaste la mano y fue lindo, una emoción, lloraste, pero no se trata de eso ser salvo. Ser salvo se trata de creerle
al mensaje de Dios. ¿Y saben por qué me altera un poco? Es porque muchas veces yo compartí un mensaje erróneo o creí un mensaje erróneo y viví una vida perdida, porque nunca vas a empezar a crecer si nunca entendiste verdaderamente el Evangelio. Por eso para mí es lo más importante y lo que más me llama compartir. Si vos estás perdido en tus pecados y nunca avanzaste ni un centímetro ni para adelante y diste 3 para atrás, es porque quizás hay algún problema ahí con la salvación. Yo creo firmemente que la salvación no se pierde, porque es un regalo y un regalo no se quita. Pero cuando no tenés ese regalo no hay nada que hacer. Y muchos jóvenes están metidos en la mentira de que solo creen que son salvos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios me ama. Y no tienen una respuesta clara, eso es triste. Por eso el Evangelio, chicos, ustedes que están acá, tienen que compartirlo completo. No se queden solamente con el amor. Hablen de la justicia, hablen de que son pecadores, hablen de que no pueden hacer nada para ser salvos, hablen de que Jesús es la respuesta, hablen de que el creerle a Dios es la solución y que es gratuito, y hablen por último de que el obsequio de Dios es la vida eterna que comienza hoy y dura para siempre. La salvación no se pierde, porque la salvación es algo que dice que Efesios, que por cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo, las arras, las garantías, viene a vivir en nosotros. Y ese lugar, el único lugar que puede ocupar Dios, lo ocupa Él. Y eso te da la salvación. Cuando yo acepto a Cristo, obtengo la garantía de que mi destino es el cielo. Eso no me da la libertad o el libertinaje de pecar como yo quiera, pero no va a ser lo mismo pecar cuando sos salvo que cuando no lo sos. Dice la palabra de Dios, por sus obras lo conoceréis. Chicos, si alguien acá nunca ha podido vencer a un pecado en específico, nunca ha podido avanzar en su caminar con Cristo, es tan irregular, siempre va, viene, cae, sube, y te acostumbras a eso, quizás es porque el mensaje del Evangelio no está completo en tu vida. O entendiste solo la parte de que Dios te ama y no caíste humillado frente al arrepentimiento de ser un pecador. Por eso el mensaje del Evangelio debe ser completo. Y anatema todo aquel que lo cambie. Dios nos mandó a compartir el Evangelio. Dios te mandó a compartir el Evangelio. Y Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Dios me va a pedir cuentas si compartí el Evangelio bien o lo compartí mal. Y ¿sabes qué? Te quiero decir algo. No se trata de levantar la mano, no se trata de emocionarse, no se trata de llorar. Hay gente que lo hace y reacciona así, pero ¿sabes qué se trata? Se trata de entender con la mente y el corazón y declarar con los labios el mensaje del Evangelio. Y te quiero decir algo, ¿sabes qué va a pasar un día? Te quiero contar la historia. Había un hombre ahí, o una mujer, lo que quieras, frente a un tribunal. Estaba el tribunal ahí. Y dice que estaba el juez, porque las personas que están en un tribunal son aquellas que cometieron alguna falta. Y dice que estaba el juez, y ese juez, imagínate conmigo, era Dios. Un Dios justo, un Dios que no cambia, un Dios que es fiel a sí mismo, como dice la palabra. Y estaba el acusado. Ponete vos ahí. Ponete vos. Vos sos el acusado. ¿Y quién era el acusador? Es el Satanás. Y Satanás, ¿sabes qué hace? Saca un chorizo de cosas así, dice, bueno, pero Jennifer hizo esto, y Jennifer sigue haciendo esto, y también hizo esto, y mirá esto, cuando tenía 5 años le quitó el juguete a su amiga, le robó la lapicera a los 8, y cuenta todo lo que hizo Jennifer, todas las cosas malas. Y dice, ¿sabes qué? Jennifer es pecadora. Y el Señor, aquel Dios justo, desde el juzgado dice, Jennifer, sos una pecadora. Y tu condena es el infierno. Porque soy un Dios justo. Porque donde Dios habita es lugar santo. ¿Cómo te sentirías, Jennifer? ¿Sabes qué? Lo mejor que le podría pasar a uno es que en medio del juzgado se levante una mano. Se levante una mano y diga, ¡alto ahí! Porque a Jennifer le están a punto de llevar a su destino eterno, que es el infierno, por ser pecadora. Porque se lo merecía, sí. Porque eso dice la Biblia. Y se levanta una mano con un agujero al medio. Parecían heridas. En efecto, eran heridas. En ese lugar habían puesto clavos. ¿Y sabes quién era? Era el Señor Jesús.
Jesús se levanta y dice, perdónenme, pero yo ya pagué por Jennifer. Jennifer creyó en todo lo que dice tu palabra. Le dice al juez, a Dios. Yo pagué por los pecados de Jennifer y ella aceptó ese regalo. No hay nada que ella tenga que pagar, porque ya lo pagué yo. Entonces el Dios justo dice, tiene razón. Jennifer aceptó el regalo de la salvación. Suéltenla, porque su destino es el cielo. Y eso ocurre cada momento cuando te predicas o predicas el Evangelio. Sacamos gente del infierno. Sacamos gente del infierno. O sea, es emocionante. Y ahora te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez experimentaste que una persona acepta a Cristo contigo? ¿Alguna vez? Y esto es emocionante porque cuando vos predicás el Evangelio y una persona acepta a Cristo y entiende el Evangelio, no hay cosa más emocionante que esa persona te diga gracias. Porque me acabas de salvar del infierno. Y cuando esa persona entiende el mensaje del Evangelio y la ves crecer y la ves después de evangelizar, no hay nada más gratificante. Y dice que el cielo hay fiesta en el cielo. Perdón. Y yo te quiero animar eso el día de hoy. Quiero cerrar con esto. Hay otra sesión, pero la podremos ver después. Igual puede abarcar un poco, pero yo quiero dejarte un desafío hoy. Este acróstico que voy a dejar ahora, te lo voy a compartir a Denise para que lo pueda compartir a todos y puedan predicar el Evangelio. Pueden usar pueden usar el que quiera. A mí este me sirve porque me ayuda a mí a siempre tener completo el mensaje del Evangelio y no desviarme. Pero yo quiero decirte algo. No esperes que llegue un día y te lamentes por no haberlo hecho. No te vayas de este lugar, de este mundo, sin haber vivido la experiencia de llevar a una persona a los pies de Cristo. Porque te estás perdiendo de algo glorioso. Te estás perdiendo de algo majestuoso, increíble, porque vos ves el proceso cuando una persona acepta a Cristo, obtiene el obsequio y cambia. Y sin importar los pecados que tenía la familia, los problemas, el pasado, créeme que hemos visto presos, drogadictos, que tienen ahora una vida increíble que solo Jesús les pudo dar. Y vos y yo tenemos que seguir haciendo eso. Y sin importar tu edad. Jennifer me dijo que tiene 25. Jennifer está en la mejor edad para compartir. Porque cada generación es responsable de alcanzar a su generación. Y créeme que algún día los jóvenes que ustedes van a alcanzar van a hacer lo mismo. Y eso es lo más gratificante que hay. Y si vos ponés como prioridad y decís que amás a las personas y no compartís el Evangelio, lo siento, no estás haciendo nada por las personas. Porque no hay cosa más importante. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Gracias por este tiempo, gracias por permitirme compartir esto del Evangelio. A mí me encanta muchísimo porque alguien a mí un día me llegó con el Evangelio y es mi responsabilidad también compartir a los demás esto. Y soñar que de acá salgan hombres y mujeres de Dios que hablen también de Dios al futuro, para mí ya es algo que Dios me permite vivir esto. Y si me permiten orar por ustedes, para mí sería un privilegio y bueno, después ahí Denise cierra. Así que te quiero invitar a algo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y te voy a pedir que ores conmigo y diles, quizás le tienes que pedir perdón al Señor por no haber hablado nunca a los demás. Quizás siempre tuviste miedo, vergüenza, tienes que pedirle perdón al Señor. Dile, Señor, te pido perdón por no haber compartido el mensaje del Evangelio, porque me he perdido muchas bendiciones. Quizás tenga que decirle, Señor, perdón porque no le compartí a un amigo que ya partió al cielo o al infierno, no sé. Quizás tenga que decirle perdón por no haberle compartido a mis padres, a mis tíos, a mis familiares. O quizás alguien hoy recién entendió el Evangelio y dice, Señor, yo quiero creer.
que ya no quiero vivir una vida en derrota, quiero aceptar el verdadero evangelio. Quiero creer lo que dice tu palabra, que soy un pecador, que la causa de mi pecado es la muerte eterna en el cielo y que no puedo hacer nada para ser salvo. Señor, quiero creer que tú moriste en la cruz por mis pecados. Aunque me cueste, Señor, quiero creer. Quiero creer. Y quiero creer, Señor, que solo tú me puedes dar ese obsequio eterno de la vida eterna. Padre Celeste, gracias por cada uno de los chicos que estuvo hoy. Gracias, Señor, porque el Evangelio no cambia. El Evangelio perdura y va a perdurar hasta que tú lo permitas, Señor. Y te quiero pedir para que esta generación siga, Señor, predicando ese Evangelio. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias porque un día a mí, Señor, llegó ese Evangelio. Te agradezco muchísimo. Y dejo en tus manos este campamento que va a venir para que estos jóvenes puedan hablar del amor de Dios. Que no se callen, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. En el nombre del Señor Jesús. Amén.